Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Bertolt Brecht. Soy la profesora Yasmín Navarro y esta semana estaré acompañándote en el desarrollo de la clase. El día de hoy trabajaremos la secuencia de hechos. Iniciaremos nuestra sesión de hoy recordando una de las historias leídas en nuestro plan lector, la cual llevaba por título Los moribundos. Y además iniciaba de la siguiente manera. A los 2 días que empezó la guerra, comenzaron a llegar a Paita los primeros camiones con muertos. Mi hermano Javier me llevó a verlos a la entrada del hospital. Aparece también nuestro querido autor Julio Ramón Ribeiro, quien nos invita a reflexionar y reconstruir la historia a través de algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué opinas sobre la historia que has leído? ¿Cuál es el escenario en el que se desarrollan las acciones? ¿En qué crees que pudo haberse inspirado para crear este cuento? Y también cuáles son las características que presentan sus personajes. Todas estas respuestas las podremos resolver a continuación. Para reconstruir la historia, te invito a que recuerdes cuáles fueron las acciones más importantes que ocurrieron dentro de ella. Muy bien, estimado estudiante. La primera acción que ocurrió es que a los 2 días que empieza la guerra, inician a llegar a Paita los primeros camiones con muertos. Y es justamente el hermano Javier, el narrador, quien lo lleva a verlos a la entrada del hospital. Como segunda acción, tenemos también que los tratan de diferenciar de acuerdo a si llevan botas o polainas. Nos dicen que además los que llevan botas son soldados peruanos y los que llevan polainas son ecuatorianos. Además, nos hacen la diferenciación en cuanto al nombre que les dan a los ecuatorianos, diciéndole monos, y a los peruanos llamándolos gallinas, porque habían perdido la guerra con Chile y con Colombia. Como tercera acción, el narrador nos cuenta que en su casa su hermana Eulalia se pone a llorar porque su novio Marcos lo habían destacado a la frontera, y por el contrario su papá se la pasaba renegando, ya que él era profesor en el Colegio Nacional y desde que había empezado la guerra, pues habían suspendido las clases. Entonces andaba ocioso por la casa. Posteriormente, estimado estudiante, recordarás que el narrador nos relata lo siguiente, que pronto los muertos no entran ya en el cementerio, ni los heridos en el hospital. Así es que comienzan a enterrarlos cerca del río y a los heridos a guardarlos en el municipio y en el Colegio Nacional. Esa misma noche llega Marcos, a quien lo habían mandado a Paita con una misión especial. Después de ello, llega el turno en el que alguien decía en la calzada, requisición de cuartos vacíos, habrá que recibirlos, pues, ¿son peruanos o ecuatorianos?, preguntó el narrador. No sé, le respondió su hermano confundido. Los habían tirado en 2 colchonetas de paja y ambos, a pesar de la hora, estaban con los ojos abiertos. Esto sorprende mucho al narrador. Luego, ya se iban a retirar cuando uno de ellos les dice algo. Agua. Al decir esto, saca su pierna y le muestra su herida. Entonces el narrador va corriendo a traerle agua. Sin embargo, su hermana le dice que no se la dé. Y le dice que, además, que los deje morir de sed, ya que ellos son los que disparan contra Marcos. Siguiendo con la historia, el narrador nos relata que al día siguiente a través de la radio se escucha una noticia que indica que los ecuatorianos habían perdido la guerra y por lo tanto se había realizado una parada en la ciudad, en la cual se obliga a los escolares a desfilar con una banderita peruana en la mano. También nos indica
que los dos heridos que se encontraban en su casa no figuraban en los registros y que las autoridades estaban tratando de desentenderse de ellos. Es así como al ir a su casa, el narrador descubre que uno de los soldados quiere irse y este además le confiesa que es ecuatoriano. Entonces el narrador decide contarle a su hermano Javier, quien al ver la acción del soldado decide buscar su honda en el bolsillo y le grita: «Tú eres nuestro preso. ¿No sabes que la guerra la hemos ganado? Regresa a tu cuarto». Entonces el soldado regresa lentamente. Finalmente, recordarás también que a la noche siguiente el otro enfermo grita y su padre le pregunta: «¿Qué quieres? Pero habla en castellano si quieres que te entienda». Y el otro soldado, que era el ecuatoriano, le responde que quiere escribirle una carta. El padre del niño le dice: «¿Cómo sabes ello?». Y el soldado ecuatoriano le responde que él entiende el idioma que está empleando, ya que utilizan la misma lengua. Entonces empieza a dictarle palabras sin sentido. Finalmente, este soldado fallece dentro de la historia. Muy bien, estimado estudiante. Después de haber recordado las acciones más importantes de la historia, podemos conocer en qué consiste una secuencia de hechos. Como habrás podido notar, cada uno de los hechos se han relatado de manera secuencial. Entonces, el día de hoy trabajaremos y reconoceremos las características de una secuencia de hechos. Específicamente, esta consiste en el encadenamiento de diversos acontecimientos y acciones que se presentan en una narración. En el campo de la literatura, a este encadenamiento se le conoce con el nombre de la trama de la historia. Quiere decir que este tipo de organizador nos va a servir de mucha ayuda cuando analicemos textos narrativos, ya que nos permite ordenar de manera secuencial cada una de las acciones por las que va atravesando el personaje principal o protagonista de la historia. Ahora, querido alumno, te invito a recordar a quienes llamábamos los personajes dentro de la historia. Muy bien, eran las personas que desarrollaban las acciones dentro de la narración. Pero estos personajes también tienen una clasificación y los vamos a considerar de acuerdo a ciertos criterios. El primero de ellos es por su importancia en el relato. Y estos a su vez se clasifican en personaje principal y secundario. El principal es aquel en el que va a girar la mayoría de las acciones, como por ejemplo los heridos de la historia que acabamos de leer. En cuanto a los personajes secundarios, son aquellos que aparecen solo de manera esporádica, ocasional, eventual, como por ejemplo el padre dentro del cuento o narración que acabamos también de analizar. La otra clasificación es de acuerdo a su caracterización. Existen personajes llamados planos que se comportan igual en todo el momento de la historia. No hay variación en cuanto a las acciones que desarrollan. Y por otro lado están los llamados personajes redondos, que sí van a ir cambiando en cuanto a sus acciones y que incluso nos van a sorprender a través de estas. Finalmente, tenemos la clasificación de acuerdo a los roles que cumplen los personajes dentro del relato. Y estos se van a clasificar en protagonista y antagonista. El protagonista es aquel que va a movilizar la historia, pero que sobre todo tiene un objetivo que cumplir. Por el contrario, el antagonista va a ser aquel que se opone a que el protagonista logre ese objetivo o meta que se ha trazado. Llegamos a la parte final de nuestro análisis y aquí conoceremos qué era lo que ocurría en esa época para que nuestro autor Julio Ramón Ribeiro creara esta historia.
Pues bien, esta historia estaba contextualizada en la guerra Perú-Ecuador, la cual dejó diversas consecuencias o problemas, como fue el sacrificio de jóvenes soldados, así como también la discriminación injustificada a los campesinos soldados, quienes eran presentados como héroes en la guerra, pero que finalmente eran olvidados después que ya pasaban, a seguir siendo menospreciados por un Estado que no los valoraba realmente. Es así como el día de hoy hemos trabajado uno de los cuentos de nuestro plan lector y lo hemos analizado a través de un organizador que debes tener muy en cuenta al momento de poder trabajarlo durante nuestras actividades. Conmigo ha sido hasta aquí. Muchísimas gracias.